Ya la están viendo, ¿no? ¿La están viendo? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, ¿quién es el primero? Presente, profe. Ok, dale, pues. Me avisa cuando la voy pasando, me dice el número también. Dale. Ok, ¿me escuchan bien? Yo te escucho. Bueno, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Continuando con la ronda de seminarios, hoy nos toca el seminario número 6, compuesto por la ingeniero Rucana, licenciada Paola Molina y este servidor, Edixon Briceño. A ver, la siguiente, profe. Ok, hoy le vamos a hablar de calidad de los recursos suelo, agua y biota para el diagnóstico y el monitoreo del sistema de producción agroecológica, aportes e integración del conocimiento local con el conocimiento técnico, el rescate de prácticas ancestrales para el manejo de agua, suelo y biota y las prácticas agroecológicas asociadas a cada uno de los sistemas de producción y tendencias agrícolas citadas. La siguiente, profe. Entonces, como vamos a hablar de indicadores, primero hay que ver qué es un indicador. Y un indicador es una característica específica que es observable y es medible, que puede mostrar una situación actual, ¿no? O puede mostrar cambios o progresos de alguna actividad que se esté ejecutando o que se quiera lograr. Y un indicador de calidad es un instrumento de medición que se utiliza para evaluar la calidad, obviamente. En el caso nuestro, bueno, la calidad del suelo, la calidad de agua y la calidad de la biota. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, en esta lámina lo que queremos es mostrar un trabajo que, bueno, nos pareció bastante interesante, ¿no? Donde se evaluó el impacto antropogénico sobre la diversidad acuática, la calidad del agua del río Juro, eso fue en Malasia, que, bueno, tiene ciertas características parecidas a las nuestras, y obviamente los indicadores que usaron son la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, la salinidad, la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno y los sólidos suspendidos totales. En este ensayo, bueno, se tomaron 10 muestras en 10 partes del río, se hicieron las pruebas de laboratorio y también se tomaron muestras de la biodiversidad acuática. Se tomaron muestras de plancton, de zooplancton, incluso de peces y del entorno macrobentónico. Este ensayo, bueno, llama la atención de que el aumento de crecimiento del fitoplancton conduce a una baja penetración de la luz y limita también la extinción del entorno de los macrobentónicos. Como pueden observar aquí en esta tabla, donde existe aumento de salinidad coincide con el aumento del crecimiento tanto de los fitoplancton como de los zooplancton. Y el autor lo muestra como indicadores, como unos indicadores que son muy sensibles a la salinidad
y no solamente a la salinidad, sino a los sólidos suspendidos totales. En este trabajo se afirma el concepto de los bioindicadores porque, bueno, concluye de que los parámetros químicos afectan la biodiversidad acuática y asocian también al el fitoplancton más zooplancton con los sólidos, la demanda química de oxígeno y la presencia de sales en ese entorno. La siguiente, profesor. Ok, en esta lámina, Giovanetti, que es el investigador, y sus colaboradores, ellos asocian indicadores de sanidad vegetal con indicadores del suelo. Y afirman de que, bueno, que la planta como tal es un indicador muy potente de lo que ocurre en el suelo. Y dice que la calidad del suelo se percibe como la capacidad de sustentar la producción y por tanto la calidad y la fertilidad del suelo está estrictamente interconectada. Ambas están interconectadas, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen que el microbioma, hablan de microbioma, bueno, todo lo que los microorganismos que existen en el suelo, cuando está saludable, permite una disponibilidad de nutrientes, un movimiento de agua, movimiento de aire, induce también que la planta tenga una alta capacidad fotosintética, tenga altos rendimientos y esté menos propensa a enfermedades y sea resiliente al estrés. Mientras que un suelo que ellos determinan, bueno, un suelo bueno, mientras que un suelo que ellos determinan como suelo malo, existe lo contrario. Hay en el suelo un microbioma disbiótico, ¿no? o desbalanceado, se reduce la disponibilidad de agua, de aire, la disponibilidad de los nutrientes y a su vez esto afecta la capacidad de hacer fotosíntesis, y lleva también a tener unos bajos rendimientos, induce la aparición de enfermedades, hay más enfermedades y hay una baja resiliencia al estrés. Entonces, los parámetros físicos determinan el movimiento del aire y del agua y los parámetros químicos están muy relacionados con el potencial para proporcionar los nutrientes a las plantas y retenerlos. Y obviamente eso hace que exista mayor turgencia y una mayor producción. Entonces, esa relación es muy directa, diría yo. Y a mí, bueno, me gustó mucho esta investigación porque esto fue un resumen de muchos trabajos, fue una revisión en la cual llegaron a la conclusión de que, bueno, que la planta es un indicador, muestra realmente cómo están las propiedades físicas, químicas del suelo y biológicas del suelo. La siguiente, profesor. Aquí tenemos, bueno, la continuación de este trabajo de Giovanetti y todos sus colaboradores, ¿no? Donde asocian el indicador de la sanidad vegetal con los parámetros físicos, químicos y biológicos. Entonces ellos dicen que la capacidad fotosintética, de acuerdo a la revisión, influye en la desertificación, en el agua, la disponibilidad de fósforo y nitrógeno en el suelo, los hongos que están presentes en el suelo, y así sucesivamente van relacionando el estado en que se encuentra la planta
se relaciona directamente con las propiedades que tenga el tipo de suelo. Entonces, bueno, vincula los micro y los macro elementos que posee la planta con la textura del suelo, con la conductividad eléctrica, la diversidad de microbioma, qué tan diverso es el suelo en cuanto a la microbiología. La patogénesis está vinculada con la heterogeneidad estructural, disponibilidad de agua, de oxígeno, humedad, contenido de arcilla, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, hongos antidomicetos y microbiota. De igualmente, la resistencia al estrés está vinculada con la referencia con la textura, con la densidad de macroporos, la reserva de carbono del suelo y el pH, los nutrientes autóctonos del suelo y la microbiota. Y también vincula también la presencia de los metales pesados, de herbicidas, de plaguicidas, incluso de microplásticos, con la temperatura, las fracciones minerales que existen en el suelo, la humedad, la materia orgánica y las actividades microbianas presentes en el suelo. Entonces, en este trabajo también ellos a la final concluyen de que todos estos parámetros se pueden utilizar como un proxy para los datos y mejorar lo que decía bueno, el profesor en varias clases, ¿no? Mejorar la inteligencia artificial y la evolución de los sensores. Ya existen sensores que determinan qué cantidad de elementos químicos poseen las plantas y esos sensores que también están en forma remota a través de teledetención y de drones, incluso de objetos no tripulados. Y de esa forma, bueno, se puede evaluar un amplio territorio para detectar cómo está la condición del suelo y hacer los manejos respectivos. Esto me pareció bastante interesante porque se puede realizar aportes, ¿no? Desde lo local, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en el estado Zulia, que tenemos una particularidad de tipo de suelo, por los suelos que yo he trabajado, que son suelos ácidos, entonces, bueno, hay unas plantas que son indicadoras de esa condición y se podría medir, ¿no? Primero evaluar las plantas y luego bueno, hacer un ensayo de captación de datos físicos, químicos y biológicos de acuerdo a las plantas, a esos tipos de plantas indicadoras. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los insectos que son bioindicadores de los cambios en la calidad del suelo, del agua y del aire. Esto de verdad cuando yo lo vi me gustó mucho porque, bueno, hay trabajos que lo afirman, ¿no? Y bueno, ya en campo se ha podido observar, por ejemplo, el escarabajo, que es uno de los más populares, ¿no? Para el monitoreo de la contaminación ambiental y sobre todo se utilizan los manejos forestales para determinar los impactos de la ciudad antropogénica. Pues, el escarabajo estercolero se utiliza mucho para determinar la fragmentación de bosques o abundancia de bosque. Ellos son muy sensibles a las aplicaciones químicas, sobre todo bueno, en la ganadería, son muy sensibles a la aplicación de ivermectina. Lo hemos visto en la zona
más no se ha medido. No encontré trabajos aquí en la zona con respecto a esas condiciones. Sin embargo, bueno, aquí lo estamos mostrando de que son unos bioindicadores que se pueden usar y pueden indicar una condición específica. Igualmente, bueno, las hormigas, las abejas, las mariposas, se dice que, bueno, que las mariposas perciben la más mínima alteración de los factores ambientales. Ellas detectan cualquier cambio en la contaminación ambiental y metales pesados que existan en el ambiente, en el aire. Las termitas se dice que son una ingeniera del ecosistema, acumulan altas cantidades de metales pesados relacionados con concentraciones de aluminio, de cobre, de zinc, de cadmio, de magnesio, de calcio, de manganeso. Ella lo acumula en su cuerpo y en la estructura que ella realiza para su protección. Igualmente las abejas, se dice que las abejas del orden melíferas son indicadores biológicos muy confiables que mediante dos señales ella emiten dos señales. La primera es con el porcentaje de abejas muertas, que cuando le hacen el análisis, ella presenta trazas sobre todo de agroquímicos y de otros metales pesados. Y la segunda es a través de los residuos que se han detectado en los productos de las colmenas, incluyendo la miel, en miel de abeja. Esto me llama mucho la atención porque en la zona, aquí en Zulia, hay una zona que pega hacia, está cerca de la frontera con Colombia, que es Carrasquero. En esa zona se siembra mucho tomate y melón. Y las cantidades de químicos que se utilizan son relativamente altas. Y conozco también personas que son apicultores que colocan las colmenas para polinizar las flores del melón. Y bueno, es interesante analizar la miel que es producida en esa zona, de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy. Entonces, bueno, las libélulas son sensibles a la contaminación del agua, de metales pesados, de pesticidas. Entonces, bueno, los autores sugieren de que cuando se encuentran libélulas en cualquier cuerpo de agua, eso es indicativo de que el agua está libre de cualquier contaminación que sea sintética. Y bueno, ahí tenemos en líneas generales las hormigas. Obviamente, bueno, aquí las hormigas son usadas como bioindicadores en muchos ambientes, incluida la contaminación del suelo. Pueden detectar contaminación de varios tipos. Contaminación del suelo con metales pesados, lo acumulan en su cuerpo y también en el nido, los materiales, los agentes contaminantes. Responden a perturbaciones, alteraciones de bosques y ecosistemas. Son bastante sensibles. Y bueno, ahí tenemos en líneas generales algunos. Pero bueno, hay una amplia lista de insectos que se utilizan. La siguiente, profesor, la siguiente lámina. Aquí tenemos, bueno, este es el mismo paper, ¿no? Donde ellos hacen una lista de los grupos de órdenes de insectos y a qué factor
lo determina qué factor se puede monitorear, ¿no? Por ejemplo, el orden Díktera se utiliza para monitorear el pH, la acidificación, el exceso de nitrógeno y fósforo y metales pesados. Y así sucesivamente con el orden de sílfidos, con dícteras, sarcofágides, con colémbolos, con odonata, bueno, ya hablamos de la odonata, y con los tricópteros, himenópteros formicides. Y la siguiente, profe. Ok, tenemos entonces lo del orden himenópteros ápide, los carábides, los estafilínidos. Del orden lepidóptero también existen unos órdenes que son específicos. Del orden hemíptero también existen neurópteros, mirmeleóptidas y blatodas. Este es un resumen de cuáles son aquellos insectos que se utilizan como bioindicadores en hábitats tanto terrestres como acuáticos. Y bueno, ahí están las referencias de los estudios que se hicieron. Y bueno, aquí lo importante es saber que cualquier bioindicador es específico para cada zona. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Por eso que la importancia de esta maestría es que tenemos que comenzar a observar estas conductas de insectos, de plantas, pero igualmente hay que medir para mostrar resultados y tener la certeza, ¿no?, de que, bueno, ahí están los indicadores, pero bueno, tenemos que también hacer los análisis para demostrar que, bueno, que esos indicadores están firmemente vinculados con la condición que nosotros queremos mostrar y posteriormente, bueno, hacer las correcciones respectivas o, bueno, el trabajo respectivo. Como estamos hablando de sistemas agroecológicos, en los sistemas agroecológicos es muy importante porque eso nos indica de que las prácticas que se están realizando se están llevando de la mejor manera o simplemente, bueno, estamos fallando, hay que cambiar, hay que buscar otra estrategia para avanzar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando ya más hacia lo local, hay muchísimas cosas que no se han evaluado, ¿no? Por ejemplo, lo dije hace rato, ¿no?, con el escarabajo. El escarabajo coredo es un indicador tanto de la salud del suelo como del ecosistema en general. Pero bueno, no hay trabajo de investigación aquí en la zona que me validen esa información, ¿no? Entonces es importante conocer este tipo de trabajo que están recientes, son del 2023, del 2022. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegó mi parte. La siguiente de la compañera Ruth Cárdenas. Adelante, Ruth. Adelante, Ruth. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Profesor, por favor, hace la siguiente diapositiva. La parte de exposición que me corresponde se refiere al rescate de las prácticas ancestrales para el manejo del agua, los suelos y la vida. El compañero Edison les habló ampliamente sobre los indicadores
de calidad referente al manejo de los recursos del agua, el suelo y la biota. Estos referentes que él utilizó son referentes nuevos y da cuenta de cómo los seres humanos hemos desarrollado la habilidad y las capacidades de medir muchas cosas referentes a todo nuestro espacio de vida, y en este momento especialmente referido al manejo y a la calidad de estos indicadores. Sin embargo, la humanidad siempre ha tenido... Edison, por favor, ¿podéis cerrar el micrófono? Gracias. Sí. La humanidad históricamente ha tenido su forma de evaluar desde el punto de vista más cualitativo todos esos indicadores que nos permiten detectar, ¿verdad?, la calidad de los recursos que tenemos para la siembra. Esta frase de cada semilla encierra milenios de evolución de la naturaleza y siglos de los trabajos de los agricultores. Es la expresión destilada de la sabiduría de la tierra y de las comunidades agrícolas. Eso dijo Vandana Shiva, que es una activista india por el rescate de las prácticas ancestrales de cultivo y otras luchas que ella mantiene. Y al lado tienen unas líneas de una canción de León Gieco que se refiere a la memoria y dice: todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ahí hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser libre como el viento. Me refiero a estos dos elementos porque la memoria de los seres humanos es lo que nos ha permitido llegar hasta este momento histórico que tenemos. Y es por eso que en las siguientes diapositivas referimos cómo toda la memoria biocultural es lo que nos ha permitido lograr persistir como especie en este planeta. Y ya el profesor pasó a la siguiente lámina. Y aquí, en esta diapositiva, me voy a referir a la memoria biocultural en el rescate de las prácticas ancestrales del manejo agrícola. Aquí voy a hacer referencia a un trabajo de Víctor Toledo en el año 2008, después tiene otros posteriores que son más de otra, parecidos pero no tan específicos como lo que plantean en este trabajo. Él habla sobre que la memoria de los seres humanos, por lo menos, tiene tres partes muy destacadas, que es la memoria genética, la memoria lingüística y la memoria cognitiva. Y toda esta memoria se expresa en la diversidad de genes que nos caracterizan, las lenguas y el conocimiento, las sabidurías que se han desarrollado en distintas partes del planeta. Las dos primeras dimensiones, es decir, la genética y la lingüística, dan certeza de la historia, de esa relación que hemos tenido los humanos con la naturaleza. Y la tercera, que es la cognitiva, es la que nos permite como seres humanos comprender, evaluar y valorar esa experiencia histórica de convivencia, de esa relación eterna que hemos tenido con la naturaleza. Y eso es lo que va a dar o lo que nos va a permitir tener una memoria de especie. Y eso es la interacción de esa genética, la naturaleza y la capacidad que desarrollamos para evaluar ese entorno. Esta memoria de especie se encuentra alojada en las llamadas sociedades tradicionales y en los pueblos indígenas del mundo. No sé qué pasa, la siguiente. En esta memoria de especie, esa interacción de todo lo biológico nuestro y del entorno con lo cultural, se ha desarrollado a partir de esa interacción, ha estado amenazada por la modernidad, esos procesos técnicos
económicos, informáticos, sociales y políticos, ¿verdad? Que de alguna manera han amenazado la memoria de especies que hemos acumulado durante mil. La arqueología incorpora, trata de reconocer sus lenguajes de la historia que sobrevive todavía en las mentes y en la práctica de los miembros de las culturas rurales alrededor del mundo. Y a esto se le ha denominado la memoria biocultural. La idea de esto es remontar la herencia de los sistemas agroindustriales que de alguna manera han invisibilizado esa memoria de especie, esa memoria biocultural, y se ha sustituido por todos esos procesos técnicos y de alguna manera han relegado como al atraso toda esa memoria de especie que hemos acumulado a lo largo de miles de años. Gracias. Nosotros, el Homo sapiens, hemos coexistido durante muchísimo tiempo en este entorno, ¿sí? Y hemos permanecido, hemos colonizado y hemos expandido nuestra presencia en la Tierra. Y existimos, hemos logrado existir, persistimos y seguimos estando por nuestro vínculo con la naturaleza. Nosotros sin naturaleza no existimos, no podemos existir porque dependemos de una dependencia ética que tenemos con la naturaleza. Y como especie, los seres humanos, somos capaces de sobrevivir en función de la habilidad que podemos desarrollar para ir aprendiendo. Esto, ¿verdad? Esta capacidad que hemos adquirido se alimenta de esa memoria de especie en los distintos espacios donde hemos colonizado y donde nos hemos desarrollado. Y a eso le hemos denominado como diferentes configuraciones societarias que nos conformaron desde el punto de vista histórico. Todas estas configuraciones societarias se han visto limitadas con el advenimiento de la modernidad, porque la modernidad está dotada como de una orientación de vida instantánea. Y de alguna manera esa memoria de especie la hemos ido, hemos perdido como la capacidad de rescatar esa memoria en pro de seguir aprendiendo de las experiencias que tuvimos y de analizar lo que hoy está ocurriendo. A este proceso de Toledo y también Bartel en el 2014 le denominaron un proceso de erosión biocultural. La siguiente. La memoria biocultural y el rescate de las prácticas ancestrales de manejo agrícola, necesitamos entender que la diversificación del planeta es un proceso evolutivo. Hay más diversidad en la medida que vamos evolucionando. Y esa diversidad biológica que tenemos en el planeta nos dio la diversidad agrícola cuando nos incorporamos nosotros como especie a transformar esos espacios. Y la diversidad cultural, digamos, esa interacción entre esa diversidad biológica y la diversidad cultural nos dio como resultado tanto la diversidad agrícola como la diversidad del paisaje. Y estos elementos conforman el complejo biológico-cultural. Y es producto de miles de años de interacción entre las culturas y sus ambientes naturales. Es por eso que Dixon comentaba que los indicadores de calidad no son iguales en todas partes, porque el entorno natural y las culturas que se desarrollan, las culturas humanas, la diversidad cultural humana, son distintos. Y esta expansión que hemos tenido se debió a que los seres humanos nos adaptamos al hábitat y además, muy especialmente, porque reconocimos y nos apropiamos de una manera adecuada de la diversidad biológica que contenían estos paisajes. Es decir, logramos mantenernos porque esa apropiación fue la acorde a ese entorno. Bien.
Víctor Toledo dice, al destruir la diversidad biológica silvestre, la variedad genética de las especies domesticadas de plantas y animales y las de culturas identificadas por los genes de la lengua y en consecuencia la forma de sabidurías locales y tradicionales, la civilización industrial está acabando con los principales componentes del complejo cultural de la especie humana. Conforme este proceso de destrucción avanza, al extenderse los mecanismos de la modernización industrial, la especie humana incrementa lenta e inexorablemente su amnesia al suprimir áreas de sectores claves de su propia memoria, de su conciencia histórica. Al referirse a esta parte específicamente, el proceso de erosión cultural nos lleva a la pérdida de esa memoria, y de alguna manera vamos perdiendo capacidad de poder enfrentar los nuevos retos. La siguiente pregunta. En la siguiente diapositiva tenemos unos números en perspectiva que tienen que ver con la pérdida de diversidad, tanto biológica como la pérdida de diversidad cultural. Algunos de los elementos son tomados de este trabajo de Víctor Toledo, y él habla que la extinción antrópica de especies es 100 veces mayor a la extinción natural, porque existe una extinción natural, para en la intervención de los seres humanos es 100 veces mayor. Habla sobre el 10% de las especies de los bosques tropicales se extinguió en 5 años. Más de 16.000 especies amenazadas en peligro de extinción. Con la llegada de los europeos, de entre el 70 y el 90% de los pueblos de la Vía Yala fueron exterminados. O sea, eso data de una pérdida cultural importante, y junto con esa pérdida se pierde la memoria de adaptación a esos espacios. En el siglo XX desaparecieron 80 pueblos indígenas de Brasil. Entre 6.000 y 7.000 lenguas nativas están amenazadas de desaparecer. La tendencia es la desaparición del 90% de los idiomas del mundo. El 75% de la genética agrícola que habíamos acumulado por miles de años. Da un ejemplo muy interesante en China, donde tenían o producían 10.000 variedades de trigo, pasó a 1.000, de 30.000 variedades de arroz, pasó a 10, en Filipinas de 3.500 variedades se pasaron a 5. Y en Estados Unidos, una de las muchas variedades de papas que se pueden producir ocupa el 80% de la siembra. De las 30.000 especies comestibles que tenemos los seres humanos, realmente producimos en altas cantidades 9. Y el arroz, el maíz y el trigo proveen el 60% de las calorías en la alimentación humana. Entonces, de la misma manera como se ha ido reduciendo esa diversidad cultural, de la misma manera hemos ido reduciendo la diversidad de nuestra nación, y junto con la pérdida de esa diversidad cultural va también la pérdida de la diversidad agrícola. La siguiente. El profesor Miguel Ángel Núñez ha sido un arduo defensor del grupo, y él ha estudiado cómo la organización de cultivo del conuco, que es una práctica, un manejo ancestral de los indígenas, estimula la estructura del suelo. Está basado en procesos de asociaciones de cultivo, incrementa la biodiversidad agrícola y de los sistemas agroalimentarios. Incrementa la productividad, mejora la resiliencia, o sea, la capacidad de resistir transformaciones. Y uno de los aspectos interesantes de este libro del profesor Núñez es que él dice que hubo una retoma, vamos a decir, una revalorización del conuco en la era COVID. El profesor decía que cuando llegan las crisis, la creatividad se incrementa. Así, de la misma manera, en la crisis del COVID, y eso lo vimos nosotros en esta zona, muchas de las personas empezaron nuevamente a asumir el cultivo de espacio, y mejoró la capacidad de alimentarse
y mejoró también la capacidad de curarse en ese contexto del COVID. La siguiente pregunta. Una autora, Origel, hizo una tesis de maestría en agroecología trabajando la milpa, estudiando la milpa. En México es una asociación de distintas variedades de maíz, de frijol, de uyama y también de chiles. Y también se incorporan otros rubros. Este estudio era un estudio etnográfico y ella consideraba el ámbito de ese saber ancestral en tres dimensiones. La dimensión del todo, que es todo el sistema de creencias que tienen los agricultores ancestrales, los indígenas. La práctica, que es la práctica que ellos ejercen en ese espacio productivo. Y el corpus, que son los elementos cognitivos que le permiten valorar todo eso. Este y otros estudios dieron cuenta, hicieron un estudio sobre distintas culturas, distintos pueblos en distintas partes del mundo, donde evaluaban cuáles eran los indicadores de la calidad en el manejo de los recursos del suelo, del agua. Y es interesante porque a pesar de que no tenían elementos de medición, ellos le atribuían, por ejemplo, en la tierra, el color como un indicador de calidad, en el agua igualmente. Y ellos quisieron resaltar que los indígenas y las comunidades que todavía permanecen en estos sistemas de producción tienen elementos, ¿verdad?, para poder valorar las condiciones del ecosistema y su relación con la productividad de lo que ellos siembran. En este trabajo, ella detectó dentro del estudio que existe una revalorización de la milpa y del manejo agrícola tradicional, especialmente también en la era post-COVID. La siguiente. Un estudio hecho por Boeri en Argentina. Ellos incorporaron hicieron un proyecto para poder incorporar la sabiduría de los mayores a la universidad. Y utilizaron la técnica de llevar a los adultos mayores para que dieran sus saberes respecto al uso de las plantas medicinales y para generar un diálogo intergeneracional, tanto con los estudiantes como docentes, de tal manera de poder mantener esa memoria cultural y poder seguir difundiendo los saberes que tienen los mayores de esa comunidad. La siguiente pregunta. Martín, en 2012, trabajó lo que es exactamente la memoria cultural y en España hizo una caracterización de agricultores y en su estudio ella resalta el valor de una cosmovisión necesaria para transformar los sistemas productivos. O sea, ella concluye que sin esa cosmovisión, sin ese convencimiento de los agricultores y de los productores, no es posible transformar los sistemas de producción. Y lo hace en el contexto del rescate del conocimiento tradicional. Además, resalta la importancia de la mujer en la conservación de las prácticas tradicionales de cultivo en esa localidad de España, el Laujar de Andaras. La siguiente. En México, las chinampas tienen cientos de años utilizándose como sistemas de producción sostenible y en el manejo de las aguas.
estos sistemas de producción, que son sistemas de producción precolombinos, siguen siendo muy importantes hoy en la actualidad en el mantenimiento de la biodiversidad endémica de los ecosistemas donde se utiliza todavía la chinampa. Claro, la chinampa no permanece como en los tiempos precolombinos, se ha ido modificando, se ha ido adaptando. Sin embargo, ese manejo agrícola permite un manejo del agua que ayuda al amortiguamiento de los flujos de agua en la descarga de los mantos freáticos, en la captación de dióxido de carbono y representa un vestigio cultural de formas de organización, de producción y de culto religioso. Y además son muy productivas, es decir, las personas que producen en Chinampa no solo producen para su consumo, sino también para abastecer el mercado local. La siguiente pregunta. En este contexto, la pregunta para el debate, en los sistemas de producción agroecológica, ¿cuáles son los indicadores de calidad del suelo, agua y biota, su relación con las prácticas ancestrales, las tendencias agroecológicas? Muchísimas gracias. Espero que hayan podido disfrutar la presentación. No falta. Creo que no. Suéltalo. Bien. Son solo ustedes dos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Ah? Sí, profesor. Ok. Sí, somos nosotros dos. Ajá. Bien, entonces, bueno, los felicito, me gustó mucho las dos. No, vamos a iniciar una discusión en base a la pregunta que ustedes propusieron, ¿no? Entonces, en los sistemas de producción agroecológica, ¿cuáles son los indicadores de calidad del suelo, agua y biota y su relación con las prácticas ancestrales y las tendencias agroecológicas? Yo voy a necesitar que alguien me ayude con el orden de palabra. No sé quién pudiera ser. A ver si Edison puede ayudarme. Alguien que lleve el orden. Ok, profe. Ya, gracias, Edison. Bueno, a mí me pareció sumamente interesante. Tú sabes que entre las religiones que hay en el mundo hay la religión budista, ¿no? Yo no soy budista, pero he estado cerca y la he estudiado. Entonces, ellos tienen una idea que me parece interesante y es que ellos dicen que hay como una antena que uno tiene, ¿no? O sea, todos los seres vivos tenemos como una antena. Y con la antena nosotros vemos el medio ambiente y esos son los bioindicadores, ¿no? que Edison mencionó, ¿no? Entonces, de hecho, ellos tienen una antena mucho mejor que los humanos, ¿no? Los humanos también tenemos antenas, ¿no? Vemos lo que los otros humanos piensan, ¿no? Etcétera. Pero los insectos, ¿no? En particular las lepidópteras, los himenópteras, tanto acuáticos, los invertebrados acuáticos, todos ellos pues son excelentes indicadores del medio ambiente. Y eso se vincula con el saber ancestral, porque resulta que todo es local. Todo es local. Entonces, si se pierde ese saber ancestral, pues va a ser más difícil, ¿no? Naturalmente, pues los científicos agroecólogos, ¿no? Podemos llegar a conocer cuáles son los indicadores, pero es mucho mejor si ya existe una memoria humana al respecto y te van a decir, bueno, este coleóptero o este himenóptero es el que permite saber si tú tienes una contaminación de metales pesados. Claro, ahí tal como dijo Edison, hay que medir cuánto, ¿no? Porque hay una variación y ahí hay una precisión que hacer. Pero ellos son las antenas, ¿no? Y los humanos también somos antenas, y eso pues lo habían pensado ya los budistas. Lo habían pensado los budistas, ¿no? Otra cosa que me parece bien interesante es que ustedes saben que hay esa gran pérdida o erosión cultural y erosión biológica, ¿no? Mencionada por la exponente. Entonces, hay estupidez, ¿no?
que no es completa la estupidez, pero es una estupidez parcial, ¿no? De la tecnología y el tecnologicismo. Y es que ellos dicen, no, pero si nosotros tenemos la secuencia de ADN, no, y tiene la secuencia de ADN, y dice, no, pero tenemos la secuencia del ADN en el computador digital, ¿no? Porque todavía si tuvieran como hicieron allá en Noruega, ¿no? Intentamos pues hacer aquí en Venezuela, algo se está haciendo, conservar la semilla, ¿no? Ser vivo. No, ellos creen que con la secuencia de ADN, ese es un gran error. Ese es un gran error. Por lo que estábamos, porque comenté de la matriz. Hay mucha información que está en la matriz, no en el citoplasma, ¿no? En el caso de estos virus, ¿no? En estos corpúsculos, ¿no? En estos cuerpos de oclusión. Ahí hay una información en la matriz. Y después hay otra información que tampoco está en la secuencia, que es el enrollamiento del ADN, la epigénesis. ¿No? Epi es sobre la genética. Entonces, esa gente está cometiendo un grave error, ¿no? Un grave error de pensar que con manteniendo la secuencia, incluso cuando mantienen el ADN, mantener el ADN es un poquito mejor, ¿no? Porque con el ADN tú puedes mantener parcialmente, porque se destruye, la información que tú tienes epigenética. Entonces, lo que hay que mantener son los organismos completos, los ecosistemas, ¿no? Y eso, pues, eso se está erosionando, tal como dijo, ¿no? Entonces, segundo ponente. Entonces, por eso es que es urgente que pues, ustedes trabajen, cada quien con su pregunta, cada quien con su idea, cada quien con su inspiración, con su innovación, ¿no? Porque es evidente que nadie tiene la respuesta. Yo no tengo la respuesta, yo sé algunas cosas, ¿no? Pero yo no tengo la respuesta de nada, pues de nada. La respuesta es local. Conozco algunas cosas que enseño, ¿no? He enseñado en este curso, pero no conozco, es local. ¿Y quién lo resuelve? El humano. ¿Con quién? Con los demás, con los otros seres humanos, con los otros seres vivos, ¿no? Y en ese sentido, pues, el trabajo de ustedes y la orientación de la maestría es correcta, porque ustedes comienzan a hacer su investigación desde el principio, ¿no? Buscar sus aliados, ¿no? Y este curso pues, ha servido para que piensen. Entonces, ¿alguno quiere decir alguna cosa al respecto de la pregunta? Edison, ¿alguien quiere hablar? Sí, ¿Aló? buenas tardes. Dale. ¿Aló, me escuchan? Te escucho, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Para abordar con respecto a lo que dice el profesor de esa erupción cultural, y con lo que usted está diciendo, nosotros como estudiantes de la maestría, nosotros tenemos que ver al tutor, en este caso a los profesores, como orientadores que nos ayudan a direccionar cada una de nuestras experiencias, cada uno de nuestros proyectos de investigación. Porque en el marco de la maestría en agroecología, ya que no hay receta, porque todo surge de la realidad social, todo surge de lo local, los tutores, en este caso los profesores, nos ayudan como a acompañar cada uno de nuestros procesos de aprendizaje, y también nos direccionan y nos dan herramientas para sistematizar cada una de nuestras investigaciones. Con respecto a la exposición de los muchachos, con respecto a la pregunta, nosotros tenemos que hacer referencia en ese valor agroecológico o esa cultura o ese saber agroecológico que podemos llevar dentro nosotros con respecto a la conservación del agua, del suelo, y el suelo y la biota, y más aún valorar esa agua en nuestro país, ya que nosotros somos un país rico en ese recurso natural que es el agua. El agua dulce incluso. Estoy revisando por ahí que hay investigaciones donde en Venezuela todavía no ha existido la posibilidad no ha surgido la necesidad de explotar acuíferos, y más en nuestra zona.
Entonces eso es un potencial que tenemos y que tenemos que valorar y conservar hoy, mañana y siempre. Y bueno, trascender y divulgar esa información donde quiera que estemos y en el puesto en que estemos. Gracias. Gracias, Alonso. Gracias. Mi teléfono se va a quedar completamente apagado porque me quedé sin batería. Bueno, todo se graba, Alonso, después lo ves, lo escuchas. Okay. Muchas gracias. De nada, lástima que pues no podremos escuchar tus ideas nuevamente. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste de lo que hace un docente, ¿no? Un facilitador. Fíjate, pero hay una cosa muy importante, Alonso. Yo puedo decir algo, ¿no? Lo que sea, pues yo, Carol y los otros docentes que van a ver de otras universidades o internacionales. Pero el que tiene la antena puesta, digámoslo en términos budista, no, el que ve la realidad, el que ve las especies, los sistemas agrícolas, eres tú, en tu región. No, o sea, uno puede decir, pero tú puedes tomar o no tomar lo que uno dice. No, uno lo pone, pero tú eres el creador, tú eres el que ve, el que mide, lo que sí tienes que hacer, sí hay que hacer, son muchos experimentos, ensayos, pruebas, ensayos, medir. Porque la realidad está allí, hay que medirla, y hay que medir también la realidad social, hay que ver la que la gente dice, no toda la estructura política, ¿no? Pero eso es cada quien es un artista en este asunto, ¿no? La ciencia y el arte dicen que están separados, eso es falso, ¿no? La ciencia es un tipo de arte, ¿no? Y el arte tiene mucho de ciencia. Bien, entonces, comparto lo del agua dulce, este es un país que tiene mucha agua dulce, ¿no? Y ahí están los bioindicadores o antenitas, pues, ¿no? Más la gente, más los humanos. Esto es que había que escribirlo y también si se llega a tener estos sistemas de innovación, que estos rumanos, increíble, ¿no? El trabajo que escribieron, para llevar a la práctica, ¿no? Todas estas cosas, que se nos acompañe, porque no podemos todos. Es difícil, más no imposible. Bien, entonces, ¿alguno más? Por favor, quiero escuchar. Ajá. Hola, buenas tardes, saludos. Dale. Buenas tardes. Dale, Elio. Primero tú. ¿Cómo estás? Primero que nada, felicitar al grupo. Excelente las exposiciones, muy interesantes los temas abordados. Bueno, para lograr una agroecología hay mucha información que no está sintetizada. Hay muchas experiencias en el mundo sobre insumos agrícolas ecológicos, sobre cómo preparar insumos biofertilizantes, muchas alternativas que nos pueden ayudar a recuperar los suelos, pero que no las conocemos. A veces hay alternativas innovadoras que las hacen, por ejemplo, en el estado Zulia, como el CENIC, que sirve para desinfectar los suelos, que son en dosis mínimas, que es de crustáceos. Por ejemplo, hay otros productos que los fabrican en otros países que acá no son conocidos, que son unas grandes alternativas, que sería muy importante hacer como un glosario de insumos ecológicos que pueden ser una alternativa para recuperar los suelos y una gran ventaja para producir alimentos más sanos para la población. Gracias, esa es mi intervención. Ajá. Gracias. ¿Quién sigue? Buenas tardes. Dale, por favor. Respecto a la pregunta, aquí en la zona del estado Sucre, siempre tenemos una condicionante que es presencia de aves como un indicador de que la gente es sana. Y ahora recientemente también estamos con la parte de la presencia de los suelos vivos, los suelos que presentan gran cantidad de microorganismos. Hablamos, bueno, los mayores dicen que esos son los suelos buenos, los suelos que tienen calidad para la siembra. Entonces, oyéndolo a los mayores, también aprendimos a comprender la importancia de la apreciación.
ya que con la agricultura convencional se había perdido un poquito, o bastante, el oír al planeta. Claro, me encanta tu expresión, oír al planeta. Los budistas dicen oír al universo. No es que yo sea un budista, no, nada parecido ni nada cercano, pero me gusta esa idea de que uno escucha, ¿no? Cuando meditas, tú escuchas, ¿no? Te meditas hacia adentro y puedes escuchar hacia afuera. Escuchar es muy importante, ¿no? Pero nosotros tenemos que escuchar, medir, probar, ensayar. En el arte también se ensaya, ¿no? Por ejemplo, yo comenté eso del jazz, ¿no? Los artistas prueban una vez y no me gusta, otra vez lo prueban, me gusta, y así van. No, nosotros los científicos medimos, ¿no? Vimos que tal efemeróptera tiene que ver con el agua, ¿no? Desaparece, pero entonces medimos qué será el plomo, el cadmio, el oxígeno, ¿no? Tenemos que medir y probar y medir y medir, entonces, y después escribir, porque en el arte, por ejemplo, en el arte, si tú no muestras tu obra de arte, no existe, ¿no? No existe. Entonces, lo mismo aquí en ciencia, de agroecología, por ejemplo. Si tú no lo escribiste, si tú no lo llevaste a la práctica, no hiciste una aplicación hacia la sociedad, pues no existe. No es como un pintor que dijo, se me ocurrió este pintor y nunca lo mostró. No sirve. No, entonces hay que sentir el universo y escribirlo, contarlo, probarlo. ¿Algún otro más? Edison, ayúdame, ¿quién viene? No, con lo de Chan no se ha manifestado más nadie. Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Manuel Rodríguez por aquí. Buenas tardes. Ajá. Manuel Villarelli, pues. Ok, profesor. ¿Me escuchan? Te escuchamos, yo te escucho. Dale. Queda grabado. Ok, profesor. Viene a mi mente durante todo esto, cada clase uno se va nutriendo poquito a poco, y hoy lo decía el compañero y lo ratificó usted sobre el papel de los profesores y lo acertado que está haciendo esta maestría, este curso, esta formación, en el sentido de que evidentemente nosotros, que cada quien va a tener una situación distinta. Usted como profesor no me puede decir a mí, mira, la mejor manera de hacer las cosas es esta, porque las condiciones que yo tengo aquí en Aragua no son las mismas que tienen los compañeros en el Zulia o los que tienen los compañeros en el estado Mérida. Eso definitivamente hace que la agroecología sea una ciencia súper compleja en la que tenemos que manejar muchos aspectos, mucho conocimiento. Debemos tener el conocimiento, lo decíamos las semanas anteriores cuando hablábamos sobre los ciclos, el ciclo del agua, del carbono, la calidad del suelo, la permeabilidad del suelo, la función del agua en el suelo, la función que cumple cada microorganismo, que por invisible que uno lo pueda sentir, ellos tienen una función. En base a todas estas clases, estos conocimientos que he ido adquiriendo, vienen a mi cabeza dos palabras que son conciencia y conservación. La conciencia que tenemos que hacer entender a todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra que formamos parte de un ecosistema macro que es todo el mundo, porque aunque tengamos condiciones diferentes, idiomas diferentes y cualquier cantidad de diferencias, estamos todos en la misma situación y estamos todos peleando o luchando contra la misma condición. Entonces, la conciencia tiene que ser universal y tenemos que cambiar la conciencia de todos los seres humanos. Y la palabra conservación es que nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros simplemente tenemos que conservar las cosas como las encontramos. Todos esos ciclos biológicos, ciclo del agua, ciclo de los microorganismos,
todo eso, eso es natural. Somos nosotros los que estamos interfiriendo por nuestras actividades y por la mala concepción de cómo hacer las cosas, que nosotros estamos rompiendo esos ciclos, estamos rompiendo ese equilibrio. Y eso es lo que nos está llevando a tener ahorita una perspectiva de vida muy corta. Hay estadísticas que dicen por ahí que no, en tantos años ya no vamos a existir porque nosotros mismos nos estamos acabando. Y sí, ciertamente es eso. Quiero que quede clarito ahí esas dos palabras que vienen a mi mente de la conciencia y la conservación. Muchas gracias, profesor. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Mira, con respecto a lo primero, ¿no? Aprende. Aprende. No, y que tiene que aprender eres tú. La capacidad de aprender es infinita. La otra vez leí el número de neuronas que hay en el cerebro humano, ¿no? No sé, son varios millones de neuronas, no me acuerdo, 200 millones o algo así, 250 millones. Y resulta que cada neurona puede establecer miles, decenas de miles de conexiones a través de las dendritas. Entonces tú multiplicabas las conexiones de cada neurona con el número de neuronas y te da más estrellas que en el universo. Esta es la capacidad. Entonces la memoria no es más que un circuito neuronal. Entonces tu cerebro está subutilizado, el de todos nosotros. No, eso ya se ha dicho. Podemos aprender mucho más. O sea, y el que tiene que aprender eres tú, ¿no? Aprender, estudiar, tienes que aprender. Aprender de todo lo que te interesa aprende. Y después yo sí comparto contigo, ¿no? Conciencia y conservación. Lo bueno, es cierto que estamos en una situación difícil, pero tú existes, yo existo, ¿no? Víctor Hugo existe, Héctor existe, Areli existe, ¿no? Carol existe, Carolina existe. No, entonces, y te voy a decir, existen en China, te lo digo, ¿eh? Porque estoy en contacto con ellos, existen en Australia, existen en la India. O sea, hay una humanidad pensante. Y entonces va a haber una solución. Y a su vez hay un avance científico-técnico, ¿no? Entonces va a haber una solución. Entonces aquí yo usé mucho lenguaje máquina. Ustedes no se crean. Usé mucho inteligencia artificial en los seminarios, en toda esta cuestión. No solo en la búsqueda, sino que se mejoraron las películas, ¿no? Todo eso lo está haciendo la inteligencia. Entonces, sí, hay una forma de pensar. Vamos a pensar, estamos pensando en red. Este es un ejemplo, ¿no? El ejemplo del jazz, ¿no? Todos tocamos, no hay uno que sea jefe. Todos tocan. Cada uno de ustedes toca. El ejemplo del jazz, ¿no? Y después las inteligencias humanas y las inteligencias artificiales. Tenemos que sumar, aprender de eso. No, esto ya lo hemos dicho varias veces, todas las tecnologías, pero en particular esa que puede ser usada para mal, yo no te digo que no, pero esto no es nuestro asunto es usarla para bien. El nuestro y del montón de seres humanos que están pensando así como tú piensas, ¿no? Conciencia y conservación. Usa las redes, sal de ti mismo, pon tu antena, busca a tu gente y estudia, trabaja, aprende. Ya experimento. El siguiente, ¿quién era? Ariel. Sí, muy buenas tardes, profesor. Yo digo que mientras que exista los indicadores, mientras que exista vida, está la acción y la reacción, que está presente en todos los espacios, ambientes, incluso hasta en el conocimiento, que nos obliga a rectificar y a cambiar constantemente. Y en la madre naturaleza lo vemos frecuentemente como ese sistema de acción y reacción. Es muy sencillo lo que estoy expresando, pero es lo que se da para, vamos a decir, responder la pregunta del compañero con relación a los indicadores de calidad del suelo, agua y biota. Es una acción que tenemos nosotros en todos los espacios, profesor y compañeros. Gracias. Acción-reacción, por supuesto.
Claro que hay que medirla, ¿no? Hay que medirla, cuál es la acción y cuál es la reacción, cuál es la respuesta. Y puede ser que no sea una sola acción y una sola reacción, sino muchas acciones, muchas reacciones. La complejidad es muy alta. Bien, ¿algún otro, por favor? Quiero escuchar. Buenas tardes, profesor. ¿De? Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, los demás te deben escuchar también. ¿Se está grabando? Ok. ¿Se está grabando? Ok. Profe, bueno, en relación a la pregunta, ¿no? Sobre los indicadores, por lo menos lo que yo he observado acá en experiencia, se ha perdido mucho la parte de observación cultivo, observación del suelo. O sea, ya ahorita tanto los agricultores como los técnicos no nos tomamos tiempo para observar la planta, para observar aquella sintomatología que pueden presentar, buscar el porqué de las cosas. Yo creo que también reacción, conciencia, nosotros acá en esta maestría, pues, bastante de eso, pero sí hace falta mucho. Observar todo, porque debido a eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. A una receta, aplicar esto, ya. De hecho, pues acá que ya está desapareciendo un poco el plátano acá en la zona. Claro, todavía conserva, pero sí, pues ya ahorita no se está aplicando eso, sino ya eso por un lado. Ahorita son otras nuevas técnicas y pues a que también el cultivo acá en la zona pues muchas personas compañeros. Gracias, Yosneida, gracias. Sí, eso es que hay que tener tiempo, eso que dices tú es verdad, es verdad. Hay que tener tiempo para observar, hay que tener calma. No, vivimos todos muy acelerados y estamos en una situación pues social muy compleja y eso muchas veces nos quita la calma, ¿no? Pero por eso hay que buscar dentro de uno mismo las antenas hacia adentro, ¿no? Buscar tu propia calma y tu propia fuerza, porque tu papel es muy importante, lo que tú tienes que hacer, tu aporte. No solo no abandonar la maestría, sino aportar, ¿no? Hacer tu pregunta, buscar tu problema, ¿no? Y recuperar las prácticas ancestrales, ¿no? Y que la gente tenga nuevas técnicas significa nada más que nosotros no hemos logrado poner técnicas competitivas agroecológicas, porque somos pocos, ¿no? Somos pocos y tenemos pocos recursos, pero sin embargo tenemos la fuerza de lo que es lo correcto y tenemos que proponer técnicas, ¿no? O sea, ¿quién? Tú misma, ¿no? Ustedes, ¿no? Y si es necesario buscar los aliados, ¿no? Para eso está la maestría, para buscar los aliados, tanto gubernamentales como nacionales e internacionales, ¿no? Están ahí, tienes que sacar tu antena y saca tu antena hacia adentro para buscar tu calma, ¿no? Yo hago eso, trato de también meditar, ¿no? Calmarme, porque si no hay esa calma hacia adentro, mucho menos tú puedes observar. Bien, ¿algún otro? Hola, buenas tardes, profesor de Oliver. Aquí. Dale. ¿Puedo intervenir? Dale, habla. Acuérdate que estamos grabando. Profe, una de las cosas que yo considero que deben establecerse son estudios de línea base para poder definir esos indicadores de calidad de suelo. Es importantísimo realizar los estudios de línea base, saber cómo estamos
saber cómo son las interacciones que están ocurriendo en este momento en las distintas zonas del país. Realmente para mí debería ser algo que viniera desde arriba con el empuje gubernamental, porque eso es un macro proyecto, ¿no? Lograr establecer los indicadores de línea base o los estudios de línea base en referencia a los indicadores de suelo, agua, biota. También diagnosticar cuáles son esas prácticas ancestrales que se siguen aplicando, cuáles se han desviado, establecer como un punto de partida para luego yo poder hacer las comparaciones y ver cómo voy creciendo o decreciendo, cómo voy mejorando en el tiempo, cómo va cambiando mis interacciones y poder tomar las acciones preventivas o correctivas que tuviera lugar evidentemente de conservación del recurso suelo y del suelo tal cual lo tengo, quizás mejorándolo, pero no empeorándolo. Sin embargo, son los estudios, el monitoreo constante el que nos va a permitir determinar si estoy o no estoy cumpliendo con mis indicadores, si estoy o no estoy cumpliendo con mis metas, si estoy... Carolina, se me fue esta mierda aquí. Mira. Podemos hacer Reiniciar. ¿Dónde se fue? Habrá que... Aquí está la... Sí. Pero no me lo sigue, pues. Ay. Aquí está.